A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. ¿Cómo están, queridos amigos televidentes? Qué gusto tenerles aquí otra vez en su consultorio desde Telesucesos hasta su hogar para ponerles al día con las últimas técnicas terapéuticas y con los mejores psicólogos de aquí del país. Y ustedes puedan saber qué está pasando en el mundo de la terapia, de la psicología, para desmitificar también este tema de que solamente hay que ir a la terapia cuando tenemos problemas gravísimos y que es una cosa como rara. Justamente aquí en el programa les explicamos un poquito qué se trabaja en terapia, la importancia de ir, porque todos tenemos algo que resolver y eso es normal, porque justamente nos abre la puerta a desarrollarnos mejor, a evolucionar, a crecer, a entender qué queremos en la vida y también por qué actuamos como lo hacemos. Les recuerdo que el programa pasa el día martes a las 10:30 y el reprise es el sábado a las 12:30, y también que nos vean en YouTube poniendo Psicología Ahora, Telesucesos, y van a tener muchos de los programas que hemos trabajado a lo largo de los años. Hoy día vamos a hablar de un tema creo que es muy actual, muy importante, y es la situación que hemos estado viviendo en el país, aquí en Ecuador, por la situación de inseguridad relacionada al narcotráfico, el sicariato, los robos, los raptos y todo este tema que estamos afrontando y que hace tiempo atrás no lo teníamos, no lo vivíamos. Ecuador era un país tranquilo, nos sentíamos seguros, era un país de paz, y ahora los ciudadanos estamos teniendo que afrontar esto que es como una especie de shock, porque no lo esperábamos, y estamos viendo qué hacer con esta situación. Y por eso estamos aquí con el invitado de hoy, el psicólogo clínico Gonzalo Rodríguez, especialista en psicoanálisis, y ha venido acá para conversar, para profundizar sobre este contexto nacional, para aportarles a ustedes con ideas, con análisis de qué es lo que se puede hacer para manejar la situación que estamos viviendo. Gonzalo, qué gusto tenerte aquí. Buenos días. Gracias Adriana por invitarme. Creo que es un tema súper importante que mencionas, porque tal vez no se toma en cuenta necesariamente como la afectación psicológica, emocional, psíquica que tal vez tiene, no solo a nivel de lo económico o de la peligrosidad de cómo está en riesgo la vida de la gente, ¿no? Sino también de que esto tiene efectos a nivel emocional. Entonces a mí me parece un tema súper importante porque ya han pasado, no sé, al menos un año, o si no me equivoco más, que llevamos en esta situación, y creo que es importante poner en palabras un poco, ¿no? O sea, los profesionales que trabajamos en esta área, cuál es nuestro análisis, cuál es nuestra lectura sobre este tema, que yo pienso que definitivamente tiene impacto, influye, ¿no? O sea, más allá del miedo generalizado en el que todos podemos caer, pero creo que, por ejemplo, en mala hora hemos, como recurso quizás, como mecanismo de defensa, normalizado estar en este estado, ¿no? O sea, enhorabuena se ha logrado, digamos, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención el hecho de normalizar una situación tan compleja, ¿no? Normalizar el vivir paranoides, normalizar el vivir con miedo, normalizar la violencia, normalizar que vivamos en un país en el que es muy probable que nos roben o nos maten en cualquier momento. Y creo que ese cambio en el estilo de vida seguro define también como la posición de las personas en
cotidianidad, en su vida, ¿no? Totalmente, y qué bueno que podamos abarcarlo y conversarlo aquí, porque también yo creo que el tema de la pandemia es un tema que también se volvió un poco tabú, es mi parecer como profesional. Ya nadie habla de eso, o sea, nunca estuvimos pandemia, no existió el COVID, ya queda eso anulado de nuestra psiquis, ¿no? O sea, es un tema que yo creo que igual nos ha pasado factura con un estrés postraumático como sociedad, pero ahí vamos, y ahora pasa esto de la seguridad, que también lo estamos convirtiendo en algo normal, o sea, se habla al comienzo y después bajo la mesa, justamente porque son temas delicados, son temas que duelen, son temas sensibles y que tampoco sabemos qué hacer, ¿no? Justo hace unos pocos días, unas pocas semanas, hubo este estado de quedarnos en casa, de no poder salir, con toda la incertidumbre de la situación, de los toques de queda, de la guerra interna, y estábamos, yo creo que en shock, todos estábamos asustados. No sé si tú te fijaste el día en donde salió el tema del secuestro en TC, o bueno, el atentado en TC. Tú veías a las personas manejando y claro, uno como psicólogo se pone a analizar, a ver, y eran unas caras bien particulares, como que la gente estaba asombrada, les veías con una mirada ida, ¿no? No sabías estaban como con cara de confusión, y yo creo que eso es lo que todos sentimos, ¿no? Sí, entonces, y de pánico también, ¿no? Sí, y bueno, ahora ha pasado un poco de tiempo, pero creo que todos sentimos el susto, ¿no? No sé cómo ves tú el contexto. Me comparto contigo, me llama la atención que refresques el tema de la pandemia, porque yo creo que es una situación no idéntica, tendrá sus semejanzas, ¿no? Pero es una cuestión que nos sobrepasa. Es un real que nos sobrepasa, al igual que la pandemia, ¿no es cierto? No teníamos un mayor campo de acción ni de control sobre eso. Me acuerdo que la referencia era que es un enemigo invisible, ¿ya? Y yo creo que esta situación que estamos pasando, que hemos venido pasando a propósito del narcotráfico, el sicariato y demás, como que revive ciertas dinámicas y ciertos procesos psíquicos de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Tal cual. Entonces un shock, una negación, un no saber qué hacer, un no querer saber, y después también como una especie de desmentida, ¿no? De que está pasando, pero digamos no lo quiero ver, y los efectos que de eso vienen, ¿ya? Entonces sí me parece bien interesante la referencia que traes a colación del COVID, porque si tú te pones a ver, los efectos han sido similares, ¿no? O sea, como prohibiciones, restricciones de horarios, no puedes asistir a lugares públicos ahora no por miedo al contagio, sino a la posibilidad de un atentado, ¿sí? Entonces quizás la pandemia un poco nos preparó para eso, pero es algo muy llamativo, ¿no? O sea, es algo que te cambia el estilo de vida, todas esas privaciones, todas esas, la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? O sea, que siempre es bien retadora, pero más aún en situaciones en donde hay cero campo de acción. La afectación económica, la afectación laboral, o sea, como es algo tan avasallador desde varios aspectos que te termina afectando de una u otra forma, ¿no? Te corta la socialización, te priva de espacios por compartir. Entonces, ¿cómo no va a afectar eso, no? O sea, que encontremos enhorabuena un poco las formas y los modos para saber hacer con esto, para aprender a vivir con esto, no quiere decir que no tenga efectos. Y justamente es bueno hablarlo por eso, porque como tú sabes, la importancia de la narrativa y el lenguaje para sanar, ¿no? Entonces, en vez de guardarlo y tener este mecanismo de defensa de negación, no pasa nada y cuidado, hablan de que algo está pasando, ¿no? Pensamiento positivo que ya se vuelve tóxico. O sea, está muy bien el pensamiento positivo, pero primero tiene que haber una catarsis de lo que está pasando, desahogarnos, conversarlo. Me acuerdo también que me entrevistaron en algún programa y me decían qué se debe hacer justo en esos días que estábamos con el encierro, y es hablarlo. Hablemoslo en la casa, hablemoslo con la familia, con los panas. Sí, está pasando esto y es duro y es difícil y nos da miedo y nos da susto y existe y está aquí.
Y como tú has dicho, eso se fusiona con la parte individual y social, ¿no? Con el aspecto psicológico. Nosotros como terapeutas sabemos este tipo de contextos, cómo afecta y cómo cambia a cada uno de los individuos que viven, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver el tema de la pandemia, que ha sido algo similar porque hay encierro, hay incertidumbre, años de estar encerrados, años de esta alienación social, ¿no? Cómo ha afectado también en la conexión entre la sociedad, entre los amigos, en la parte de las relaciones humanas, ¿no? Y ahora parecido, pero sumado a un tema de miedo. Entonces estamos como en épocas de supervivencia. Literalmente, literalmente. Estaba pensando que yo veo que un poco la alternativa o el recurso más común que veo que encuentra la gente hoy por hoy es como o la indiferencia total o ya una cuestión como entrefóbica, obsesiva, de más bien prestarle muchísima atención al tema, no poder salir, inhibirse, paralizarse, obsesionarse con noticias, que era un poco lo que pasaba igual con el COVID, con la pandemia, que tú recordabas. O sea, pueden ser como estas dos actitudes bien polares, o sea, la indiferencia, la negación total, o esta cuestión como obsesiva de un intento de tratar de prevenir cosas como revisándolas, ¿no? Entonces yo creo que una alternativa podría ser, o sea, el hecho de materializar lo que está pasando, de verlo como una realidad, pero tratar de no irnos como a esa polarización, ¿no? O sea, o de verme sobrepasado por el miedo, ni tampoco ser indiferente al tema, porque sería imprudente, es irreal, está para el sol con un dedo, pero pienso que a ratos yo veo como esas dos posturas, ¿no? Y que las dos pueden ser justo como mecanismos de defensa, ¿no? La una es: tengo tanto miedo que trato de controlar, sobreinformándome y buscando no exponerme en lo absoluto, o sea, casi que me vuelvo un ermitaño. Y el otro es tan duro también, me sobrepasa, entonces no existe, todo está bien y cuidado, se quejan, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo saludable es llegar a ese punto medio que tú has dicho. O sea, existe, está aquí, cómo me cuido de manera realista, pero también cómo continúo con mi vida. No sé cómo le ves tú. ¿Qué podríamos sugerir a las personas que nos están viendo? ¿Cómo manejar el contexto de peligro que vivimos, la preocupación, ¿no? O sea, yo creo que todos en algún momento, ¿no? Bueno, muchos, no todos, pero podemos caer en esta cuestión un poco obsesiva de intoxicarnos de información, ¿ya? Yo creo que está oportuno, que es saludable el hecho de informarnos, pero digamos poder cortar un poco esta viada que a ratos es hasta difícil por uno mismo, porque si no es por un medio es por otro, pero poder parar un poquito conscientemente esta sobrecarga de información para poder pasar a otra cosa, ¿no es cierto? O sea, es como importante no estancarnos en el tema, ¿sí? Creo que también otra, no sé, recomendación, reflexión más que nada, ¿no? Es como el hecho de poder lidiar con la incertidumbre de una manera más saludable. O sea, como esta es una situación que tiene mucha incertidumbre, ¿no? De no se sabe cuánto va a durar, qué va a pasar, si es que ya se va a estabilizar con este gobierno. O sea, como hay muchas inquietudes alrededor del tema, yo creo que es amigarse con la incertidumbre, ¿no? O sea, poder transitarla de una manera en la que no nos pongamos tan reactivos, tan fantasiosos, tan ilusorios, ¿no? Y la otra cuestión que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, que tal vez es una recomendación más común, pero es cierto que no nos debemos dejar ganar por el miedo, ¿no es cierto? O sea, una cosa es la imprudencia, ¿no? O sea, como por no tener miedo, exponerse, hacer cosas que tal vez en el contexto no son oportunas, pero la otra es, digamos, avanzar con la vida, ¿no? O sea, porque creo que así también se combate un poco con el terror que muchas veces es el objetivo o la intención desde la perversidad del narcotráfico, del terrorismo, y por otro lado por un tema de poder mantenerse en movimiento, ¿no? De avanzar, o sea, de no verse paralizado por el miedo por la situación, ¿no? O sea, hay que seguir viviendo.
Sí, Ajá. sí, nos ha tocado, como había dicho y mencionas tú, pues seguir viviendo a pesar de que haya un peligro real. Y yo creo que algunas herramientas que se pueden tomar en cuenta son el conversarlo, lo que ha dicho Gonzalo, que es también no dejarnos aterrorizar, como dice la palabra terrorismo, porque esa es justamente la meta de las personas que generan este miedo. Y yo creo que una manera de no caer en ese terror es buscar asertividad en nuestros movimientos, en lo que hacemos, no exponernos a contextos peligrosos, no irnos a lugares peligrosos, tratar de igual de mantener la socialización, pero en lugares seguros, quizás reunirnos más en casas, porque tampoco es aconsejable volver a esa alienación social de ahora sí ya no salgo nunca más y viviré solito en mi casa, ¿no? Tú como psicólogo debes ver también que esa ha sido una situación grave que dejó la pandemia. Por supuesto. La gente tendió a alienarse un montón. Nos hemos vuelto más solitarios, creo yo, ¿no? Y entonces, ¿qué podríamos hacer para aconsejar a la gente, recomendar a la gente cómo no llegar a esa alienación también, ¿no? Sí, a ver, ¿sabes qué? Otro punto que estaba pensando, a ver, y en la línea de lo que dices de la alienación, creo que es justamente esto, ¿no? O sea, como no quedar absorbidos en el pánico y no pensar que la mejor alternativa es del encierro, ¿no? Sino como no romper el lazo con el otro, ¿no? En los espacios de socialización, quizás sí tener esa apertura y esa disposición a privarse de ciertas actividades, de ciertos lugares, pero manteniendo la apertura y el deseo de estar en contacto con el otro, ¿no? O sea, de que es importantísimo, o sea, es más, la recomendación creo que es esa, o sea, socializar, ¿no? O sea, en sí, todo lo contrario a lo que esto pretendería, que es más bien el encierro, el aislamiento, creo que es más importante que nunca el lazo social, ¿sí? Otro punto que estaba pensando es que, no sé tú qué opinas, pero yo he escuchado mucho más en lo social, en los pacientes, en la gente, como una fantasía de migración, las llamo yo, ¿ya? O sea, como que por el contexto actual, a ver, tampoco es que el país venía en las mejores condiciones también, pero yo creo que esto ha sido como el detonante para que mucha de la población acelere estos planes de la posibilidad de emigrar, o haya esta fantasía de emigrar como pensando que otro lado seguro va a ser mejor, ¿ya? Y a mí me parece que es una fantasía y un deseo, ¿no? También como bastante legítimo, pero que pienso que corre el riesgo de estar idealizado también, ¿ya? Y que en esa línea también creo que es importante ver que no necesariamente en otro lado va a ser la panacea, van a resolverse todos los conflictos, se gana y se pierde. En otros sitios quizás hayan otro tipo de conflictos, otras cuestiones culturales que generen choque. Entonces yo sí animo a cuestionar bien esta fantasía y deseo de migración, ¿no es cierto? Porque me parece que es algo que colabora justamente con el terror, con la intención que se busca del otro lado, y de alguna forma también las personas que seguimos aquí en el país trabajando, no sobreviviendo porque sonaría muy dramático, ¿no? Pero sosteniéndonos aquí, o sea, que pienso que es posible que este país todavía es un país vivible, respetando mucho a las personas que se han ido o estarán por irse, pero creo que es importante aterrizar un poco esa fantasía o cuestionarla, digamos, ¿no? Sí, me parece muy importante esta observación y creo que es un tema también delicado que hay que tomarlo con pinzas, porque bueno, todos estamos aquí en Ecuador y todos hemos tenido esa conversación. Bueno, creo que toca irse, ¿no? Vamos a hacer las maletas, es lo primero que decimos cuando hay crisis, ¿no? Pero como dice Gonzalo, también es importante darnos cuenta que hay esa idealización, y como somos, digamos, psicólogos, terapeutas, trabajamos mucho con gente que está también en otros países, ahora con el tema virtual, justamente ecuatorianos que viven en otros países, que también tienen que lidiar con otros problemas, ¿no? O sea, a la final
ser de un país y irte a vivir a otro siempre va a tener que generar algunos aspectos para confrontar, para poder sacar adelante el tema de la migración, por ejemplo, y cómo eso a veces también genera en la gente tristeza, soledad, el estilo de vida, etcétera. Bueno, no queremos meternos tanto en eso, pero creo que es importante, como ha dicho Gonzalo, el equilibrio, y antes de coger la maleta y salir, analizar bien qué es real y qué no es real, y tener una conciencia más profunda de qué es lo que realmente nos conviene, ¿no es cierto? Ahora quisiera ir un poquito al tema del pánico, de los ataques de pánico, que ya son temas más clínicos, ¿no? Cómo se pueden ir desarrollando estos síntomas en la ciudadanía de miedo exacerbado, de ataques de pánico, y qué se puede hacer para manejarlos. A ver, yo no sé si en tu práctica también has visto que, bueno, a ver, yo pienso que en general el tema de la ansiedad, la angustia también, que no necesariamente son lo mismo, pero son como rasgos y síntomas que incluso más allá del tema de la coyuntura del país son como cada vez más presentes, ¿no es cierto? O sea, la ansiedad creo que es el síntoma contemporáneo por excelencia, pero evidentemente estas situaciones empujan más, ¿no? O sea, aparte de un mundo tan acelerado, tan demandante, tecnologizado, con la inmediatez, con la dificultad para la espera, para la pausa, y si tú le sumas de esto una coyuntura en donde casi te están encañonando todo el tiempo sin darte cuenta, entonces es como una situación bastante compleja. Entonces yo sí he podido percibir en algunos pacientes que esos niveles de ansiedad se han elevado, ¿sí? A ver, pero siempre hay esta cuestión, digamos, de particular, ¿no es cierto? O sea, porque si bien yo puedo compartir ciertas recomendaciones o ciertas alternativas que creo que pueden ser útiles, pero a la final en cada caso siempre esa ansiedad, ese terror, ese pánico, esa angustia siempre está relacionada mucho a una historia muy particular, ¿no? Entonces, para mí a veces es un poco difícil dar recomendaciones generales sin hacer este énfasis en que cada situación es distinta, ¿sí? Pero en mi caso, creo que una recomendación bastante básica, pero muy potente en cuanto al tema de la ansiedad en general es del ejercicio físico, ¿no? O sea, es algo como tan básico quizás, ¿no? Que cualquiera lo puede recomendar, pero yo puedo dar fe de que en los pacientes que yo veo que están en mayor actividad física, sobre todo cardiovascular, y que tienen un estilo de vida más ordenado en ese sentido, definitivamente es algo que colabora, ¿sí? Pienso que son muy efectivas técnicas de respiración, cuestiones que siempre impliquen el cuerpo de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, que a uno le pongan en conexión con el cuerpo, ya sea el deporte, ya sea cuestiones como el yoga, como el arte, o sea, todo lo que de alguna manera pueda sublimar un poco o sacarnos un poco del orden de las ideas y ponernos un poco más en el orden del cuerpo. Creo que seguro son cuestiones que pueden colaborar en esto. La escritura también, ¿no? La escritura no solo como una herramienta de desfogue, que sí puede serlo, pero también como llevar un registro diario de los afectos que uno va teniendo, de cómo se va sintiendo, de lo que ha considerado, de cuáles son los temas que a uno le inquietan. Pienso que son cuestiones como generales que yo me animaría a recomendar, ¿no? Sí, genial estas recomendaciones. Y sí, también como una observación, es bien curioso cómo cada individuo tiene su capacidad de resiliencia individual, ¿no? Que a la final, como especie humana, hemos ido sobreviviendo a esto y mucho más, y encontrar los recursos internos es la clave. Más allá de las crisis sociales que podemos vivir, el podernos asentar en nuestro ser individual, que abarca el sentido de vida, los propósitos, lo que había mencionado Gonzalo, tener una disciplina en cuanto al deporte, el tener una vocación, el tener buenos vínculos también interpersonales, el poder hacer mindfulness, respiraciones, relajaciones, llenar nuestra vida de propósitos, son temas que ayudan más allá de aspectos externos. Bueno, hay mucha más información, cada caso es personal, es único, pero aquí hemos tratado de
colaborar con lo que se ha podido para ayudar a la comunidad. Escríbanme también si quieren seguir desarrollando estos temas, qué otros temas les interesa. Y bueno, si quieren hacer terapia con Gonzalo, pues aquí les deja su número de contacto. Gracias Adri. Sí, solo un último comentario a propósito de la resiliencia que tú decías. Creo que efectivamente el Ecuador, sin los ecuatorianos, ¿no? Sin idealizarnos, pero sí que somos un pueblo bien resiliente, ¿no? Porque entre cuestiones políticas, sociales, naturales, del orden de la naturaleza, es como que igual siempre nos encontramos las maneras para sobresalir. Entonces sí me parece un apunte muy importante el que mencionas. Bueno, mi contacto para alguna inquietud a propósito de los comentarios que he compartido aquí, o si a alguien le interesa tratar su situación conmigo profesionalmente, mi contacto es del 0984 90 41 65. Muchísimas gracias, Gonzalo, ha sido un espacio muy interesante, el tema también creo que bastante importante en esta época. Y bueno, nos pueden ver la próxima semana en YouTube y también en el canal Telesucesos a las 10:30 el martes. No se pierdan, nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un lindo día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.